Amada Iglesia del Señor, a las visitas que nos acompañan, a nuestro pastor, el hermano Carlos, también tenga una grata bienvenida. Es bueno tener los ministros del Señor acá. Y sí, hermano, vamos a hablar de iglesia, porque es necesario hablar de iglesia. A través de las diferentes enseñanzas nosotros recibimos una formación individual. Muchos mensajes de fortalecimiento, de ánimo, de doctrina. Yo me ponía a pensar en estos días, todavía no hemos orado, no se preocupen. Leí la palabra. En estos días yo pensaba y me hacía esas preguntas. El viernes cuando el hermano Abner me llamó y me ponía a pensar en el Señor, yo decía, bueno, ¿qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué mensaje llevarle a una iglesia? ¿Qué ánimo tenemos que transmitir a todos y cada uno de nosotros que venimos con necesidad? Y siempre me encontraba, ¿cierto?, con la iglesia. Siempre me encontraba con un común denominador que es lo que nos aglutina, lo que nos reúne, lo que nos convoca y lo que nos lleva, ¿cierto?, a decir que como iglesia tenemos que seguir adelante. Amén. Pongámonos de pie, hermano, vamos a leer con este breve preámbulo la palabra del Señor. Y vamos a leer un solo verso en el libro del Apocalipsis, en el primer capítulo, y el verso 3. Apocalipsis capítulo 1, verso 3. Libro de Apocalipsis capítulo 1 y verso 3. Como es un solo verso, vamos a leerlo en comunidad de iglesia, lo vamos a leer todos al mismo tiempo. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vamos a sentarnos dando un gloria al Señor. Pueden ponerse cómodos ustedes. Yo me quedo aquí de pie. Amén. En estos días, en estas semanas, no sé cuántos están oyendo el programa de radio, Senda Apostólica, amén. En la medida de las posibilidades, hermano, escuchemos el programa. No porque sea de la iglesia, sino porque es importante escuchar la palabra del Señor, amén, hermano. Porque a nosotros nos edifica. Y aunque es, digamos, un programa con un perfil, con un corte evangelístico, porque es para las almas, amén. El programa no es necesariamente para fortalecer la congregación, sino para llevar el mensaje de salvación, como decía el himno que cantamos anteriormente. Se estaba hablando en estas semanas sobre las profecías cumplidas, amén, a través de los tiempos y a través de la veracidad de la Biblia. Bien, en la mañana de hoy nos vamos a referir a algunos aspectos que tienen que ver con la congregación de la iglesia, no necesariamente con ella, pero tienen que ver, puede ser indirectamente, y no desde el punto de vista de la profecía, sino desde el punto de vista de la enseñanza. Amén. Aunque las profecías fueron cumplidas parcialmente en algunos de sus aspectos en el libro del Apocalipsis y algunas otras están por cumplirse, amén, hay un cúmulo de cosas importantes, hermosas, que hacen que nosotros como iglesia nos miremos en un espejo. Amén. Y me voy a referir específicamente al mensaje de las 7 iglesias en algunos de sus aspectos, porque este es un estudio un poco extenso. Y el mensaje
que nos va a permitir analizar en estos momentos, en estos siguientes minutos, está como orientados es a ver referencialmente lo que Dios dijo durante un tiempo, lo que Dios dice en un presente y lo que está previsto que es necesario que ocurra para la iglesia. Amén. Ahora, miremoslo así. Miremoslo como cuando usted está conduciendo un carro, ¿cierto? Y ve que la luz pasa de amarillo, usted frena y llega el semáforo en rojo. Usted está cumpliendo con las normas de tránsito, pero usted sabe que si no toma esas normas de tránsito puede recibir un accidente. Amén. Lo que Dios habla a las iglesias que es en atemporal, o sea, que es en tiempo pretérito, presente y futuro, ¿ya? Aunque no necesariamente tenga que ver con nuestra iglesia, sí es una forma de vernos, de referenciarnos y de saber, ¿cierto?, si nosotros estamos en lo que Dios dice que hagamos. Amén. Y la primera, digamos, referencia que se hace como iglesia la hace Jesús en el libro, ¿cierto?, de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en algo que conocemos, pero bastante bien, ¿cierto?, en el capítulo 16, cuando Pedro hace la confesión esencial de quién es Jesucristo. Amén. Y cuando Dios pregunta, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces, Pedro, ¿qué es lo que responde? Responde 9 palabras. Pero unas 9 palabras que tienen un poder, ¿cierto?, recibido por el mismo Espíritu Santo de Dios. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esas 9 palabras, cuando Dios le reafirma, feliz eres Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, es cuando aprovecha y le dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta frase, que es decir, sobre mí, que yo soy Cristo, edificaré mi iglesia. Amén. Con esa base, ¿cierto? Pero dice más adelante, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Dice la palabra que la iglesia es inmune? En ninguna manera. ¿Dice Jesús de la iglesia, cierto, que no va a ser atacada? En ninguna manera. Dice que las puertas, o sea, que Satanás, sus huestes, la mundanalidad, todo el pecado, los demonios no van a estar, ¿cierto?, por encima de la iglesia. Porque Dios la va a cuidar. Desde el mismo mensaje apostólico, Dios ha cuidado su iglesia. Y han venido tribulaciones, y han venido guerras, y han venido filosofías, y han venido una serie de cosas de corte humano, tratando todos los días de desvirtuar la Biblia, su palabra, de desvirtuar la iglesia, la esencia de Cristo en la tierra, lo que nos dejó establecido a través de su evangelio, pero no se ha podido. Amén. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Jesús proyecta una iglesia con autoridad, pero también con poder. Pero nosotros a veces no utilizamos ese poder. Nosotros a veces nos quedamos un poco a la mitad del camino. La iglesia, como veníamos hablando, representa
La iglesia le representa el pueblo escogido de Dios, amén. Representa un pueblo llamado a salir del mundo, ¿cierto? Apartarse para Cristo. La iglesia representa el cuerpo de Cristo, amén. La iglesia representa la esposa de Cristo. La iglesia representa la comunidad espiritual, o sea, la coinonía. La iglesia representa un espiritual, es decir, la diaconía. La iglesia representa la columna y el baluarte de la verdad, y la iglesia, entre otras cosas, representa la invisibilidad y la visibilidad. Es decir, aquí estamos presentes, pero la iglesia está presente en todas partes del mundo. La observamos presencialmente y sensorialmente. Esa es nuestra iglesia en resumen, amén. Y volviendo al libro del Apocalipsis, el Señor dice, feliz el que lee y los que oyen. Las sinagogas, la persona leía, el estudioso de la palabra leía, el rabino leía, ¿cierto? El representante que tenía, ¿cierto? Las tribus que establecían lo que era la explicación de la palabra, la lectura de la palabra, ¿cierto? Leían y el pueblo escuchaba. En eso no hemos cambiado mucho. Para más el ejemplo que estamos viviendo aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Que el que lee, que oímos las palabras, las guardemos. Las guardemos. El libro del Apocalipsis no es solamente profecía. El libro del Apocalipsis es enseñanza, formación ética, espiritual y moral. Y comienza, ¿cierto?, el Espíritu de Dios a través de lo que le da al apóstol Juan, y comienza a lanzar una serie de mensajes. Y en primer lugar, ¿cierto?, comienza a lanzar un mensaje a una iglesia que fue muy importante para el apóstol Pablo, la iglesia de Éfeso. Escribió una carta, la carta a los Efesios, y le dijo algo que no le dijo a las otras iglesias. En las otras cartas le dijo, yo la fe de esta iglesia. Y uno de los baluartes de la iglesia es tener fe que en lo que es la palabra de Dios, tener fe en los propósitos de Dios, tener fe en las promesas de Dios y tener fe en la consumación de que con los siglos, una vez terminado, nosotros nos encontraremos nuevamente con Cristo. Es una iglesia de fe, una iglesia que veía señales, que veía prodigios, que era rica en hacer obras. Y más o menos 65 años después de que Jesucristo sube nuevamente a los cielos, en victoria, más o menos después, unos 60, 65 años, se presenta nuevamente, ¿cierto?, delante del apóstol Juan y le dice, escribe estas cosas. Y envíalas, ¿cierto?, que se envíen, ¿cierto?, para que el ángel las lleve, o sea que es un mandato divino, es una percepción de Dios, es su palabra de Dios, es su presente y su futuro. Amén. Y le dice, yo si hay algo que Dios trabaja en la iglesia, pero es que ese trabajo tiene que ser bien hecho. Es un trabajo de calidad, no es cantidad. Alguien una vez me decía, no, ¿por qué hacer una organización tan grande o por qué hacer una más pequeña? Y yo decía, el problema no es mayor, es mejor o peor. Y Dios, hermano, el trabajo en la iglesia tiene que ser denodado, comprometido. ¿Por qué la iglesia se esmera tanto? Y mire, el hermano Plutarco todos los años, cada día lo hace más temprano, en buscar la forma
de que haya mejor servicio, y eso vamos a hablar ahorita. ¿Entiende? Más servicio dentro de la iglesia, porque quiere que haya mejor trabajo, que las obras sean mayor en cantidad, pero también en calidad. Ahora sabemos, el trabajo no es fácil, es un trabajo que implica esfuerzo. Si no, díganle a los hermanos de evangelismo, o usted haciendo evangelismo, hágalo para ver si es fácil. No es fácil, pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo porque es un mandato de Dios, de llevar el evangelio a todas partes. Pero hay algo que caracteriza y que Dios quiere en las iglesias. Se lo dijo a la iglesia de Éfeso, pero nos lo está recordando. Y es que no soportemos la maldad. Hermanos, mire, yo lucho mucho todos los días recogiendo información, mirando cómo subterfugiamente el sistema mundano está permeando cada más la vida de las personas. Y está a las puertas de la congregación buscando cómo meterse. Pero aquí hay una iglesia sabia. Aquí una iglesia que entiende, por eso dice, no puedes soportar los malos. Has probado lo que se dice acá y lo que se diga allá. Amén. Hoy en día quieren que cobijarnos a nosotros al igual que otras denominaciones religiosas. Y eso hay que decirlo, hermano, y hay que decirlo acá, y tenemos que tener previsiones sobre eso. Canten nuestros himnos pentecostales, hermanos. Amén. En cultos, en oficios religiosos paganos, porque es que así hay que hablar, hermanos. La iglesia primitiva hablaba así, la iglesia del avivamiento de 1800 hablaba así, la calle Azusa hablaba así, hablaba de al pecado, hermanos. Alguien me decía alguna vez, hermano, pero ¿será que en un programa de radio hablar eso de que usted, de que oyente, que usted que es pecador? Claro que hay que decirle que así, porque el Señor dice que así hay que decirlo. No puede ser con eufemismo. Y él está diciendo a la iglesia de Éfeso y nos está diciendo a nosotros que nosotros no podemos soportar lo malo, pero también que nosotros tenemos que decir las cosas como son. Amén. Entonces, cada vez que exhortamos, cada vez que animamos, nos detractamos del pecado, atacamos al pecado, hablamos del pecado, pero amamos al pecador, como lo dice aquí también en una de las cartas más adelante, ¿cierto? Amén. Cuando habla de las obras de los nicolaitas. Nos corresponde a nosotros, ¿cierto?, mantener un arduo trabajo, no soportar los malos. Pero dice algo muy especial en esta carta, y algo que nosotros utilizamos. Yo no sé si lo utilizamos a veces de cajón como frase, o si lo utilizamos realmente sabiendo muy bien lo que estamos diciendo. Porque nosotros tenemos que hablar con sabiduría. Eso decía el hermano Navarro esta mañana en el programa de radio. Con sabiduría. Y el Señor dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Usted sabe lo que es que el Señor del universo, el creador de la tierra, te señale y te diga, tengo contra ti esto, que te has desenamorado de mí. Eso es muy triste. Eso es muy preocupante. ¿Y qué era lo que pasaba en esa iglesia? Que comenzaron muy bien, pero con el tiempo, mire, el Señor les exalta 4 cosas, 5 cosas: arduo trabajo, paciencia, sufrimiento, no soportaban los malos, o sea, a lo malo le decían malo y a lo bueno, aborrecían el sincretismo.
No querían contaminarse, pero le dice, ya ustedes no me quieren, como al principio. Amén. Lo voy a poner de esta figura. Ustedes, escúchenme un momento esta comparación. Digamos que una esposa, después de una relación muy bonita, le dice a su esposo, bueno, mira esposo, yo a ti te lavo, yo te plancho, yo tengo una relación legal contigo, ¿cierto? Yo te atiendo, te sirvo la comida, pero ya no te quiero. ¿Cómo se sentiría usted, hermano o hermana que está casada o que está casado? Hermana soltera o soltero, ¿cómo interpretaría usted eso? Dios quiere que su iglesia lo ame a Él profundamente. Señor dijo, amarás con todo tu corazón, con todo tu sentimiento, porque es que aquí hay algo particular. Dios, cuando habla de iglesia, también nos habla como individuos. Amén. Entonces, si nosotros como personas, como seres humanos, como Alfonso, como María, como Juan, ¿cierto? Como Pablo, cualquiera de los nombres que tengamos, ¿cierto? Amamos al Señor con todo nuestro corazón, la iglesia está amando con todo tu corazón, con todo su corazón. Porque estamos hablando de comunidad, de unidad, de congregación, ¿cierto? De un grupo especial que ha sido apartado. Eso siempre ha estado en el corazón de Dios, ¿cierto? Dios sacó un pueblo, Dios sacó a Abraham, lo convirtió en una gran familia, lo convirtió en un pueblo, lo sacó de un territorio, ¿cierto? No se portó bien, ¿cierto? Fue exiliado. Ahora nuevamente es un estado y es una nación. Y está esperando también la bendición de Dios. No han querido entender que Jesucristo es el Señor. Amén. Eso es lo que no han querido entender. Algunos pocos, pero mantienen todavía ciertas prácticas que obviamente pues están todavía del rito antiguo. Pero bien, dice la palabra del Señor, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Y esto uno lo analiza. Yo siempre he dicho, mire, para mí la iglesia, le he dicho a muchos hermanos, a amigos y todo, para mí la iglesia es un bonito laboratorio, porque ahí confluyen lo humano, lo personal, lo anímico. Mi hermano Carlos, ahí confluyen una cantidad de cosas que nos permiten ver cómo somos en lo individual y en lo colectivo. Amén. Y por eso es que hay ciencias modernas, ¿cierto? Como la psicología organizacional, hermana Ingrid, ¿cierto? Hay ciencias, ¿cierto?, dentro de la sociología que trabajan todos estos temas. Y que siempre buscan cómo que la armonía, cómo que la productividad, cómo que la gente, ¿cierto?, haga mejor sus cosas. Pero es que hay una cosa que es muy importante y que es bueno recordar, ¿ya?, que es que la obra de Dios cobra más importancia que el Dios de las obras. Entiéndanme bien eso. A veces pensamos más en el trabajo, en la tarea física, en el compromiso que tenemos que dar, ¿cierto?, delante de la iglesia, ¿cierto?, pero a veces no entendemos que Dios es el Dios de la obra. Y cuando los ministerios trabajan entendiendo que Dios, ¿cierto?, es más importante porque es el Dios de la obra, los ministerios Dios los bendice. Cuando a veces pensamos que tenemos que hacer las cosas por hacerlas, ¿cierto?, porque nos corresponden, entonces es cuando estamos diciendo que la obra tiene más importancia que Dios. Y vemos afanada a la gente, y eso lo vemos también, ¿cierto?, cuando el Señor Jesucristo, ¿cierto?, estaba con Marta, con María y con Lázaro. Una estaba en la obra, pero otra estaba, ¿qué?, recibiendo la bendición de Dios. Y no estaba haciendo nada malo, estaba nada más que atendiendo al Señor. Pero ¿dónde están tus prioridades? ¿Dónde están mis prioridades?
¿Cuál es a lo que yo le doy la primera importancia, el primer lugar en lo que yo hago? Dentro y fuera de la iglesia. Esa es una de las preguntas. La rutina. Ojo con la rutina, porque eso es lo que hace, ¿cierto?, que el primer amor se vaya perdiendo. Es la rutina, es hacer lo mismo, ¿cierto? Es hacer lo mismo, aunque lo hagamos de diferente manera, pero estamos haciendo lo mismo. Dios es un Dios creativo. Dios es un Dios que siempre está en una dinámica permanente. Dios está acabando mundos y construyendo mundos en cada momento y en cada instante. Los astrónomos se fascinan viendo cómo se acaban las estrellas y cómo nacen las estrellas. Dios está trabajando en su obra, como decía el hermano Plutarco. Amén, está cuidándola, sustentándola, esa es la doctrina de la divina providencia. Dios cuida, Dios tiene en control todo. Y eso es determinante, hermanos. Entonces, la rutina de cada día llega al enfriamiento, y eso lo vemos en una relación de pareja. Es la misma persona, está uno acompañado a la misma persona, pero la rutina termina matando el amor. Analicemos cuáles son las rutinas que nosotros tenemos que cambiar. En el año 99 le decía yo a una persona que es muy importante hoy en día, algo en lo cual pues Dios me permitió hacerlo, pero le dije algo que nunca entendió. Yo le dije, cambiar por cambiar genera caos. Pero los cambios son necesarios. Los cambios tienen que ser planificados. Si hay alguien que planifica muy bien los cambios, hermano Abner, usted lo ha sido testigo, la Junta lo ha sido, ¿cierto? Es el hermano Plutarco. Una persona metódica que cuida, nuestro pastor, ¿cierto? Analiza mucho el cambio que hay que dar y sabe en qué momento lo hace. Amén. Pero cuando usted quiere cambiar todo por cambiarlo, ¿cierto?, las cosas se vuelven caóticas. No, todo tiene un orden, porque Dios es Dios de orden. Y aún en los cambios nosotros tenemos que tener, ¿cierto?, un orden para hacerlo. Entonces, el amor a Dios, ¿cierto?, tiene que ser dado con sencillez y con pureza. Esa es la forma de mantener, ¿cierto?, un amor genuino. La sencillez y la pureza. Hoy en día vemos un mundo, ¿cierto?, lleno donde la gente tiene un afán de protagonismo. Y todo el mundo quiere figurar. Y el uno quiere hacer, vaya, mire allá en la política, ¿cuántos candidatos hay para el consejo? A cientos, yo no sé la cantidad, pero solamente caben 19. Y hay personas que uno materialmente conoce que no tienen ninguna opción, pero lo hacen porque necesitan, la gente necesita protagonismo, necesita mostrarse, necesita, ¡hey, yo estoy aquí vivo! Sí, hay otros por supuesto que tienen las capacidades, ¿cierto? Y que tienen obviamente el carácter y que tienen la forma y el liderazgo para poder representar a una ciudad, y eso también está bien. Amén. Pero el mundo está protagonismo, ustedes lo están viendo. Ustedes no están viendo lo que está pasando con el líder religioso a nivel mundial. Hermano, eso está prescrito. Eso está establecido desde el año de 1950. Yo me estoy estudiando todas las encíclicas del Vaticano cada vez que un papa las va sacando, y ahí siempre hay una frase: el nuevo orden mundial. Y el último, Ratzinger, dijo en una de esas encíclicas, por cuanto, le dijo a las Naciones Unidas esto, por cuanto
No existe a nivel de las organizaciones de los pueblos un orden y un liderazgo que aglutine y que resuelva los problemas del hambre, los problemas de la guerra. Se necesita una persona que rija los destinos de las naciones. Eso está escrito en una encíclica de Ratzinger. Yo tengo un estudio hoy, un día estos voy a entregarlo totalmente a la iglesia porque es una cosa que hay que estudiar a profundidad. Y las citas y todo esto está contextualizado. Montar un perfil como lo montaron, ¿cierto?, con el nuevo líder mundial. Por eso es que el Señor dice acá que tenemos que estar ojo avisor, para que no permitamos dentro de la iglesia ningún sincretismo, que eso era lo que estaba pasando con los nicolaitas. Por eso le dice, yo aborrezco las obras de los nicolaitas. Es decir, meter dentro de la iglesia en esa época, ¿cierto? Estaban metiendo dentro de la iglesia en Éfeso, estaban metiendo ritualismos paganos. Sí, ritualismos paganos, hermano. Y era la iglesia primitiva. Y hacía 60 y tantos años, ¿cierto? Jesucristo había subido. Había gente incluso que todavía había conocido a Jesús. Y ya comenzaba eso. Y el apóstol Pablo les decía, por cuánto, ¿cierto? En algún momento, ¿cierto? Van a venir aquí falsos profetas y van a venir herejías y todo eso. Y cuídense. Pero nosotros somos un solo cuerpo desde el consistorio. Las directivas distritales, hermano, haciendo un blindaje a todo esto. Para que nosotros no podamos permitir. Porque nosotros, ¿cierto? Si algo tenemos, y dice la palabra por aquí también, ¿cierto? Que la tengo, la dice, porque has guardado mi nombre. Nosotros guardamos el nombre, nosotros estamos llamados, los que tenemos el conocimiento, a cuidar esta salvación tan grande. ¿Cuántos damos gloria a Dios en esta mañana? Entonces decíamos, el primer amor se consolida, se mantiene con sencillez. Con sencillez, hermano. Con sencillez. Nadie gana nada siendo altivo. Nadie gana nada mostrándose superior al otro. Puede que en algunas cosas, pero en otras, perdóneme, no. Amén. Yo decía aquí en alguna oportunidad, hice esa reflexión, que los tapetes Bocará que se hacen por allá en Irán, allá donde hay tantas guerras, son los tapetes más finos del mundo, tapetes costosísimos. Usted los encuentra, son en la Quinta Avenida de Nueva York, ¿cierto? Allá donde están las grandes almacenes, Christie's y todas estas cosas, de ropa, de decoración. Los hacen personas sencillas, personas humildes, personas que casi no tienen ropa, que viven con unas condiciones exiguas. Los hacen con lana virgen de oveja también, como nuestros indígenas, cogis, arhuacos. Pero ¿saben qué? Aunque ellos no conocen a Dios, respetan a Dios. Ellos en un tapete tan fino dejan lo que se llama una imperfecta, un hilo grueso, burdo, ordinario, para que todo el mundo lo vea. ¿Y sabe por qué lo ponen ahí? Porque ellos dicen, el único perfecto es Dios. De resto, todo es imperfecto. Entonces, sencillez y pureza. Cuando tenemos sencillez y pureza, ¿cierto? ¿Sabe qué ofrecemos? Un amor desinteresado. Si tu interés es amar a Cristo, si tu interés es darle todo lo que tienes, tu amor es genuino. Amén. Tu amor es íntegro. Tu amor es total. Hay una entrega total, porque Cristo habla y hace la comparación a la iglesia como su esposa. Fidelidad, amor,
comprensión, entrega total. Pero cada vez que desagradamos al Señor, estamos dando muestras de infidelidad. Perdone la palabra, no sé si es dura, pero así siento decirla. Y discúlpenme, hermanos, si en algún momento puedo molestar con eso. Pero cuando tenemos un amor desinteresado para Dios y para la obra de su iglesia, ¿cierto? Tenemos una sumisión a Cristo. Porque la buena esposa se somete a Cristo. Amén. La buena esposa, perdón, se somete a su marido. La iglesia se somete a Cristo. El primer amor por nosotros. Ese es nuestro primer amor, ese es recordar nuestro primer amor. Si Dios nos dio todo. Como aquel primer padre, ¿cierto? Cuando lo estaban torturando y le decían, ¿cierto? Denigra de Jesucristo. Y él que decía, si en 60 y tantos años que tengo de conocer a Jesús no me ha hecho daño, ¿por qué tengo que hablar mal de él? Y le costó la vida, ¿verdad? Uno de los mártires de Roma. Luego nosotros tenemos, ¿cierto?, que obrar a través de la fe, a través del amor, no cesar de trabajar con amor, hacer las obras de fe. Una cosa, mire, una cosa es hacer obras y otra cosa es hacer obras con fe. Una cosa y otra cosa es trabajar con amor. Amén. Una cosa es tener paciencia y otra es tener la paciencia en la esperanza que Cristo siempre llena nuestras debilidades. Son cosas diferentes. Y es tan serio esto del primer amor. Y es tan complicado, ¿cierto? Cuando una congregación, por eso es que, hermano, nosotros si tenemos, ¿cierto?, en el corazón de Cristo y nosotros, cuidemos esto, hermano, cuidemos el amor, hermano. El amor con los hermanos. El amor filial, el amor fraternal, ¿cierto? Todos los tipos de amor. El amor eros entre parejas casadas. Amén. Todo el concepto del amor, porque es que la falta de amor despedaza, la falta de amor rompe, la falta de amor desune. Por eso Cristo dice, mi primer amor. Es ese amor de recién casados que quieren estar juntos. Es ese amor como cuando usted coge a su esposa y la acuna, ¿cierto? Y la quiere y siente que ese abrazo para usted es importante y lo hace feliz. Así se siente Cristo cuando la iglesia descansa su cabeza en su regazo. Eso es lo que Cristo quiere. Es ese amor de amantes. Es ese amor que siempre está ahí viviendo, fungiendo, transformándose, creándose todos los días y fortaleciéndose. Eso es lo que Cristo quiere con nosotros, con su iglesia. Lo que pasaba con los nicolaitas era que ellos trataban de ejercer autoridad, dominio sobre el pueblo. Aquí nosotros tenemos algo muy hermoso, y es que la forma como está concebida la iglesia tiene una estructura que, aunque realmente tiene bastantes años, y bueno, algunos pueden decir, y hasta algunos podemos decir que hay que actualizar algunas cosas, ¿cierto? Su forma y su estructura es tan vital y tan permanente, ¿cierto?, que hacen que nuestros pastores y nuestros dirigentes sean personas que nunca se han enaltecido en autoridad. Son personas humildes, son personas sencillas. Vaya, siéntese con el hermano Álvaro Torres, hay una persona tan ilustrada, ¿cierto? Cualquier miembro de ellos, hermano, personas, cualquiera de nuestros pastores, se sienta hasta en el suelo con usted. Amén.
Pero lo que Dios le dice a la iglesia, a los efesios, es que ellos tenían personas que ejercían autoridad y dominio sobre el pueblo. Y yo quiero llamar la atención en algo, no permitamos que en la iglesia entre autoridad y dominio de los ministerios y de los líderes sobre la iglesia y sobre los hermanos. Escúcheme bien lo que estoy diciendo porque no me no permitamos que entre a la iglesia. No estoy diciendo que lo hay. Estoy diciendo que no lo permitamos. Porque eso era lo que Dios le estaba mostrando a la iglesia en Éfeso. En la iglesia no deben de haber castas ni clases sociales, porque ¿sabe qué es lo que lleva al egoísmo y la soberbia? Sino, ¿qué pasó en Corinto? En la cena del Señor, en los ágapes. Unos tenían mucho dinero, eran muy ricos, ¿cierto? Tenían bastante, ¿cierto? Ropa fina. Y otros eran muy pobres, no tenían ni para comer. Y entonces, inspirado por Dios, el apóstol Pablo tuvo que intervenir y le dijo, no señor, la cena del Señor es así. Y ustedes, les decía Dios, ¿cierto? El Señor les decía, ustedes, ¿cierto? Tienen que hacer la cena ahora sí. Ustedes lo que van a hacer es celebrar la muerte y la resurrección de Cristo. Partimiento del pan. Tenemos que acostumbrarnos, porque es que ¿sabe qué? Yo ¿por qué prevengo estas cosas? Porque yo veo que la sociedad es más altiva. Los estudiantes universitarios a veces hablan conmigo y me dicen, oye Alfonso o hermano Alfonso, ¿cómo entiende usted que un profesor llegue a la clase, no le hable a nadie, hable 4 palabras, haga una hoja, ¿cierto? Haga un examen que nadie entiende y raje a todos para decir que él es buen profesor? Eso es altivez, eso es orgullo. ¿Y a quiénes están formando? A personas que más adelante, ¿cierto? Van a trabajar, van a formar parte del cuerpo de gerentes, administradores, médicos, etcétera, y van a llevar esa altivez, ¿cierto? En sus cabezas, en sus mentes, porque el mundo es así, supuestamente el mundo es así. El concepto del gerente que manda, eso es mentira. Eso no existe. Eso es artificioso, puede que en el momento, pero por detrás. Y yo le he dado ejemplo aquí varios. Y en varias entidades donde yo trabajé, un gerente de una entidad molestaba a su secretaria privada, imagínate. A su secretaria privada la acosaba. Y cuando ya no se aguantó más porque no habían ni leyes ni nada de eso, ¿sabe qué hizo? Hizo una carta. Una carta donde él mismo, como si fuera él, renunciaba a su cargo de gerente y se la puso en un cartapacho de papeles así para firmar. Él la firmó, la mandó para Bogotá y a los 5 o 6 días le llegó la carta aceptándole la renuncia. ¿Dónde está el poder? ¿En el tipo acosador o en una persona que siendo humilde tuvo más capacidad y sagacidad para hacer algo? Malo, por supuesto, también, pero en fin. Una vez me decía un jefe, estaba yo con mi jefe y necesitaban un cupo para entrar al SENA en esa época. Y entonces llegó alguien y le dije, y entonces yo le dije, bueno, pero si usted es el gerente, usted es el que puede. Y me dice mi jefe, mijo, venga, me echó el brazo, vamos a caminar, vamos a hablar de cosas. Entonces llamó al que manejaba todo el centro comercial y le dijo, mira, necesitamos un cupo para una niña pobre que necesita. Doctor Doria, no se puede, usted sabe que ya los tiempos pasaron y todo esto y lo otro, y mire qué tal, y de, bueno, listo, no se puede, no se pudo, bueno, no se pudo. Tú eres el director de centro. Pasaba Pedro Santander, dio la vuelta, doctor Doria, ¿qué? Juan Alfonso, ¿cómo estás? ¿Qué? Dice, no, es que quiero viajar y a ver si usted me firma unos viáticos. Le dice, oye Pedro, de casualidad tú no tienes la posibilidad de conseguirme un cupo para una muchacha, así, así, así. Dijo, doctor, yo no sé si se pueda, pero vamos a hacer el esfuerzo. A los 5 minutos le entregó la inscripción de la niña entrando al SENA. ¿Dónde está el poder? ¿El poder lo tiene un gerente o lo tiene una persona abajo? ¿Por qué el pastor cuida mucho sus ovejas? Porque es que si
la iglesia está bien cuidada, hay autoridad de parte de Dios para lo que sea. El Espíritu Santo se mueve, ¿entiende? Y entonces estas cosas tenemos que mantenerlas. Hay otra cosa que la iglesia, ya voy terminando, ¿sí? Ya, ¿qué hora es? Hay otra cosa que es, hermano, y voy a hacerlo rápidamente, porque como decía, esto es un poco extenso, pero ya voy simplificando, terminando. Es que Dios le dice algo muy bonito aquí a la iglesia de Esmirna. Le dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. En toda iglesia hay personas de diferentes condiciones económicas, pero la iglesia siempre tiene que estar pendiente de los pobres de su iglesia. No sé si me han entendido el mensaje. Y por eso ustedes han visto el interés del hermano Plutarco, de la Fundación Obra Social, de que los hermanos progresen, de esto, se trabaja en lo espiritual, se ora por esto, se ora porque el enemigo ataca la economía de la iglesia. Quiere atacarla, pero no puede. Amén. Mire, no es fácil seguir a Cristo. Amén. No es fácil seguir a Cristo cuando todo marcha bien, pero es más difícil cuando hay limitaciones. Yo valoro mucho cuando una hermanita se tiene que ir, venir e ir a pie. Yo he sabido que hermanas en una Santa Cena, un 31 de diciembre, prácticamente han llegado de pie a las 12 de la noche, a la medianoche a su casa. Nosotros tenemos que pensar en los necesitados de la iglesia. Por eso el mensaje de Esmirna dice, conozco tus pruebas, conozco tu pobreza, pero le dice, anímate porque tú eres rico. Cada vez que sepamos, ¿por qué la integración por sectores? Porque hay que conocer qué está pasando con los hermanos, quienes tienen necesidad. Amén. Porque hay la necesidad de saber cómo hay que ayudarles, porque es que no es que la iglesia quiera, sino que es un mandato de Dios. Amén. Es un mandato de Dios. Y así sucesivamente, ¿cierto? Te voy a terminar entonces con el servicio. ¿Qué es lo otro que el Señor, cierto, dice aquí adelante a una de las iglesias? Si hay algo que Dios valora en una iglesia es el servicio. Amén. El servicio es el amor en acción. El servicio es más que trabajo, hermanos. El servicio representa más que hacer. El servicio requiere una gran comprensión, hermanos, de lo que uno está haciendo. Requiere ternura, requiere disponibilidad. Amén. Mire lo que decía un autor decía, hacer mucho no es servicio sino vanagloria. Hacerlo no lo que necesita el prójimo no es servicio sino vanidad. Estar dispuesto a dar un banquete pero no un vaso de agua fresca no es servicio sino soberbia. Nosotros tenemos que crecer en el servicio y nosotros tenemos que consolidar la unidad de la iglesia en todos y estos aspectos, como decía el hermano Gabriel Castro, con el vínculo del amor, encerrar todo esto con el amor. Amén.
para que nosotros finalmente podamos recordar lo que dice el Señor en el capítulo 22. Dice, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Amén. Simplemente nosotros debemos proclamar este mensaje a todos los creyentes y a todas las iglesias. Amén. Para que porque el Señor dice, aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Felices los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Y mire la última referencia que hace a la iglesia, y con esto termino. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Este mensaje, el evangelio sagrado de Dios, la iglesia tiene que seguirlo perviviendo. Vamos a ponernos en pie y a orar para que el Señor siempre nos ayude como iglesia a seguir adelante, para que nos una más, para que, como dijo Jesucristo en su oración, amén, porque somos una fe, un bautismo, porque tenemos un solo Señor. Oremos. Señor y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra.